Tratar correctamente al enfermo terminal es también tratar a los cuidadores del enfermo terminal. El enfermo es un conjunto y en ese conjunto es una unidad. En ese conjunto y en esa unidad es importantísimo incorporar a la familia y a los cuidadores que estén ocupándose del enfermo, porque muchas veces los cuidadores pueden tener dudas, pueden también tener ellos necesidades y pueden precisar de apoyo respecto a formación, respecto a recursos y respecto también a apoyo, ¿por qué no?, también psicológico y anímico, porque para ellos tratar y ocuparse de una persona que está falleciendo, de un enfermo terminal, puede resultar muy difícil, ya digo, no solamente desde el punto de vista de cómo hacer las cosas, sino también de cómo vivir ese cuidado del enfermo terminal. Adelante, pase. Hola, ¿se puede? Hola, buenos días. Adelante, por favor. Hola. Adelante, por favor. Ana, Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola. Tiene ¿Qué el tal? presento ¿Cómo estás? Gerardo, que es el psicólogo del equipo Hola, de ¿qué tal? paliativos. Hola, Gerardo. Y Enrique, que es el enfermero del mismo Hola, programa. Enrique, ¿qué tal? Adelante, siéntese, por favor. Bueno, ya estoy aquí, como me han dicho que teníamos que hablar. Uno de los aspectos que son mejorables en la entrevista que tienen aquí los profesionales con el cuidador del paciente es la barrera física que hay entre los profesionales y el paciente. El hecho de que haya una mesa cuadrada que separa a los profesionales del paciente muchas veces hace que la comunicación pueda resultar algo artificial. Aquí hay dos opciones. Si quieren los profesionales contar con una mesa, porque la necesitan como herramienta de trabajo, lo mejor sería que hubiera una mesa circular para que así la comunicación sea mucho más sencilla, o más que más sencilla, para que fluya mejor la comunicación. Otra opción es eliminar esa barrera física, por tanto que no haya mesa y que la comunicación entre los profesionales y en este caso el cuidador pueda ser así directa. Muy bien, Ana. ¿Y qué tal está tu hermano? Mi hermano está peor. Mi hermano está mucho peor. Muy cansado, yo le veo aturdido con la medicación. Las cosas no van bien. ¿Tú qué tal te apañas cuidándole? ¿Qué es lo que más te cuesta? Pues lo que más me cuesta es darle de comer. Es que se ha negado por completo a comer. Es absolutamente desesperante darle la comida. Yo creo que ha tirado la toalla. Aparte de los cuidados físicos, ¿qué te está costando más en la relación con tu hermano ahora mismo? Pues yo creo que él me ve muy cansada, ve que no duermo, ve que no descanso y se siente muy culpable. Y por más que yo le digo que le quiero mucho, que lo hago con todo el agrado del mundo y que da igual, él se siente mal, se siente muy mal por esta situación. ¿Y esto es así? Hombre, la verdad es que yo estoy agotada. Si esto se prolonga mucho tiempo más, no sé qué va a pasar. A veces tengo dudas de que ya lo esté haciendo bien, de si le doy bien la medicación, de si soy una buena cuidadora y le doy lo que necesita. Estoy agotada. No puedo más. ¿Y los familiares? ¿Te encuentras sola con esto? Quiero decir, ¿los familiares colaboran en el cuidado o te ves sola a la hora de cuidar a tu hermano? Bueno, como vosotros ya sabéis, mi hermano es soltero y bueno, tenemos otro hermano que también está ayudando, pero mi hermano por trabajo viaja mucho y hace lo que puede, pero al final soy yo la que está todos los días con él y de hecho mi marido dice que soy tonta, que me estoy haciendo cargo de todo y que esto no puede seguir así. ¿Y tú qué piensas sobre esto? Hombre, pues que es mi hermano, y que se está muriendo. Ana, ¿hay algo concreto en lo que podamos ayudarle? Algo concreto, bueno, me ayudaría alguien en casa para la hora de la comida, para el baño. Sí, eso me ayudaría. ¿Y la vivienda? ¿Crees que tiene los elementos necesarios
para cuidar adecuadamente a tu hermano? La vivienda es pequeña, bueno, moverle ya me cuesta mucho y cuando le vamos a bañar, para asearle, eso ya es un suplicio, ¿no? Es muy complicado, no es fácil en su casa, la verdad. Entonces, ¿crees que puedes necesitar algún tipo de reforma o adaptación de la vivienda, como por ejemplo una bañera nueva, un ascensor? Bueno, un ascensor igual no, pero la bañera puede ser una buena idea, sí, podría ayudarnos una bañera así para que él se agarre, y sí, podría ser útil, sí. ¿Y tu vida? ¿Sigues trabajando en la actualidad? No, que va, no, me cogí una excedencia de 1 año para cuidarle, que bueno, esa es otra. Mi marido también me dice que esto no puede seguir así. No. ¿Pero qué voy a hacer? Ana, ¿hace algo más aparte de cuidar a su hermano? Porque es importante que usted se cuide. ¿Pero cuándo, doctor? Si entre cuidarle y mi casa no tengo tiempo para nada más. Entiendo que esto es algo puntual y que se acabará pronto. No me cuido. No. ¿Y de dinero? ¿Creéis que tenéis los recursos necesarios para cuidar adecuadamente a tu hermano? Hombre, él cubre todos los gastos y luego entre mi otro hermano y yo pagamos una cuidadora privada para que se quede alguna noche con él. Pero claro, tampoco sé cuánto tiempo va a durar esta situación. Vamos muy justos de dinero. Ana, ¿cree que su hermano está recibiendo el tratamiento en el lugar adecuado? ¿No cree que estaría mejor en otro sitio, en el hospital, en un centro de cuidados paliativos? No, él no quiere ir a ningún hospital, él quiere estar en casa. Quiere estar en casa y nosotros pues queremos respetar su decisión, ¿no? Ya, pero en el caso de que necesitasen una atención urgente, que hubiera que trasladarle a un centro de cuidados paliativos, ¿cree que podría tramitar bien ambas cosas? ¿Encuentra sencillo llevar esto a cabo? No tengo ni idea. Ahora cuando tengo alguna duda vengo aquí y en horario laboral y lo pregunto. Si esa situación se da, pues me imagino que llamando al 061 o 112, ¿no? Pues me dirán lo que tengo que hacer, ¿no? Una vez que hemos explorado si el cuidador del enfermo terminal realmente tiene los suficientes recursos para tratar a su familiar, a su conocido o de alguna forma a aquella persona que está falleciendo, una vez que hemos sabido si cuenta con los suficientes recursos, es importante también explorar hasta qué punto el cuidador se siente superado por la situación, si realmente encuentra que tiene la capacidad para hacerse cargo de la situación tan compleja para él y por supuesto también para el enfermo, ya que muchas veces los cuidadores siguen día a día ocupándose de su familiar, de su allegado y realmente van siendo también paralelamente a esto incapaces de hacerse cargo de situaciones por muchos motivos, porque no saben, porque les falta también algún recurso y, como ya he insistido en la introducción del vídeo, porque anímicamente se pueden venir abajo. Y aquí el apoyo y también la formación y el complemento del equipo de cuidados paliativos es fundamental. Entendemos que la situación es complicada. Dada la situación actual, no sé, ¿te encuentras capacitada para, lo que quiero decir, viendo la evolución y viendo que esto se va a prolongar a un tiempo, crees que te puedes ver sobrepasada con el cuidado que necesita tu hermano? Pues no lo sé, la verdad. La verdad es que no lo sé. Bien, Ana, entonces, ¿en qué momento y de qué manera podríamos ayudarla en estos momentos? ¿Cómo podríamos ayudarla en los cuidados que en estos momentos está llevando a cabo? Pues lo de la ayuda en casa para la comida y el aseo podría estar bien. Y alguien que se quede por la noche de vez en cuando para no tener que pagar a alguien privado cada vez que lo necesitamos, eso también estaría bien. Creo, no lo sé. Ana, tengo que hacerte una pregunta importante. En el caso de que llegue el final de tu hermano... No quiero hablar de eso, pero... Ya lo sé. Es demasiado. En el fondo yo no quiero
Estoy confundida, no sé si usted me entiende, ¿no? Pero... Te comprendo. Pero en el caso de que llegara Ana, puede ocurrir, ¿te encuentras con suficientes recursos para que tu hermano tenga un cuidado suficiente en casa? Pues no lo sé, la verdad que no quiero ni pensarlo, no lo sé, no. Me lo pregunto, pero no lo sé, sinceramente, cómo va a ser, no. Una última pregunta. ¿Tienes alguna duda en tu tarea como cuidadora? Cualquier duda, cosa que se te pase por la cabeza, por favor, exprésala con libertad. Pues eso, me gustaría que me ayudaran con la ayuda a domicilio y eso sería muy importante porque él siempre nos ha dejado claro que quiere morir en casa, quiere estar en casa hasta el final y a mí me gustaría respetarlo, nos gustaría respetarlo, entonces eso sería muy importante. Yo les pido por favor que nos ayuden con eso. Muy bien, Ana. Bien, pues hemos anotado todo, ¿vale? Todas estas cuestiones. Lo vamos a transmitir lo más rápido que podamos. Esperemos que sea en breve y, bueno, la citamos, nos vemos pronto y vamos a sacar esto adelante. Gracias. ¿De acuerdo? Vale, de Nada, Ana, acuerdo. mucho ánimo, por favor. Gracias, doctor, gracias. Gracias. Muchas gracias. Pronto. Hasta luego. Después de escuchar al cuidador, hay que también dejarle que se exprese libremente, porque en ocasiones cuando los profesionales entrevistan al enfermo, y en este caso al cuidador, muchas veces se hacen preguntas dirigidas y tanto al enfermo terminal como a sus cuidadores hay que dejarle que se expresen libremente, que ellos digan qué necesidades tienen o qué es lo que quieren, qué dificultades se encuentran de forma libre y sincera, no con una entrevista tan dirigida como en ocasiones se hace por parte del equipo sanitario que se ocupa del caso. Para acabar este vídeo es importante introducir el concepto de cuidar al cuidador. El cuidador es una persona que está asumiendo una responsabilidad muy difícil, que es posible que la experiencia del cuidado marque el resto de su vida o por lo menos sea una experiencia clave en su vida, y cuidar al cuidador es también responsabilidad y es una tarea de los cuidados paliativos. El cuidado del cuidador no solamente llega hasta el fallecimiento del enfermo terminal, hay que cuidar al cuidador también después del fallecimiento. También está la atención al duelo como parte de la atención que tienen que ofrecer los cuidados paliativos. De manera que el equipo de paliativos, cuando trata al enfermo como una unidad, como un conjunto, tiene que incorporar al entorno social y, por supuesto, tiene que incorporar a los cuidadores que se ocupan de un enfermo en esta situación tan complicada.